Estoy en comunicación vía Zoom con el ex congresista y ex secretario general del Partido Aprista Peruano, Mauricio Mulder. Mauricio, ¿qué opinión te merece que hoy, 15 de julio, el presidente Martín Vizcarra cambió el gabinete, algo que era previsible porque la costumbre peruana era hacer cambios justo en este mes, en el mes patrio? ¿Qué opinas que Pedro Cateriano, un ex ministro de Ollanta sea el nuevo presidente del Consejo de Ministros? Lo que está haciendo Vizcarra es tratar de revertir la caída que tienen las encuestas. Él es una persona adicta a las encuestas que le presenta a su asesor argentino Maximiliano Aguiar, porque encuestas hechas en época de pandemia no tienen casi ningún valor estadístico y sin embargo desde ahí del poder se la creen todas. Y como ha tenido ya, a pesar de todo, una caída muy fuerte en el tema de las encuestas por el hecho de que hayamos pasado al primer lugar en el mundo de excesos de muertes y que ya la población sepa de manera clara y contundente que las cifras oficiales de muertos por la pandemia son falsas y han sido manipuladas todo este tiempo, lo que está buscando ahora es un gabinete de choque. Un gabinete que no tenga ningún empacho en mentir, en distorsionar y sobre todo en continuar la guerra contra la oposición que se hace en el campo de la prensa. La prensa peruana está totalmente vendida al gobierno a cambio de avisos que bordean más o menos 190 millones de soles, que en términos internacionales es más o menos como unos 70 o 80 millones de dólares Incluso que tú se presentaste han una ley empezado a dar para a la sincerar prensa, ¿no? la relación del gobierno con los medios de comunicación y no tuviste respuesta. Sí, bueno, hay una relación, había una situación de quiebra prácticamente de la mayoría de los medios, sobre todo el diario El Comercio, ¿no? Que es el diario que tiene más títulos, porque casi todos los periódicos pertenecen a este grupo. Ellos acaban de tener un cambio radical en su directorio, han tenido una apuesta por un miembro de la antigua familia propietaria del periódico, Villamiro Quesada, por una persona joven. Estuvieron a punto de poner a un sujeto que fue primer ministro de Toledo, Roberto Dañino, que es el representante de Soros, de George Soros, en América Latina, pero finalmente tuvieron siquiera un asomo de prudencia de no poner a esta persona. Sin embargo, esto ya simplemente revela cómo es el esquema de que están bastante cerca para poder dominar lo que se llama aquí el correctismo político, ¿no? Que lo imponen de una manera permanente y que hace que este gobierno sea, digamos, dependiente de ese tipo de criterios. Por lo tanto, lo que creemos es que lo que va a haber ahora es una acentuación de la pugnacidad política y un esquema de confrontación con los opositores y contra los que denunciamos el golpe de Estado del 30 de septiembre. Pero ¿por qué ponen de primer ministro al ex ministro de Defensa del presidente Ollanta? ¿Qué relación hay entre lo que era el humanismo con el vizcarrismo? Si es que la hay. Sí la hay y la ha vivido desde el comienzo, no ha dejado de existir nunca. El propio Pedro Pablo Kuczynski, desde el primer día de su mandato, aceptó tener varios miembros del humanismo en su gabinete. Eso lo hizo porque en su ingenuidad, que creyó que Ollanta Humala lo había apoyado, que como que de hecho en realidad sí fue cierto en el sentido de que el gobierno de Humala apoyó en la segunda vuelta a Kuczynski contra Keiko Fujimori, eso fue clarísimo. Y, y Kuczynski creyó que le debía ese favor y por lo tanto mantuvo a, por ejemplo, al ministro de Educación, el señor Saavedra, que tenía dentro del ministerio un ejército de miles de troles que se dedicaban a destruir la reputación de los miembros de la oposición. Y cuando hubo una censura a este ministro, ellos ya pasaron a una situación de guerra que hasta ahora no acaba. O sea, en realidad este gobierno, el gobierno actual, Kuczynski y Vizcarra, es la continuidad en parte del gobierno de Ollanta Humala y de las mismas personas que aquí llamamos caviares.
y que son los que controlan el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, la prensa, la academia, porque casi todos los intelectuales que salen en la televisión opinando de distintos temas pertenecen a una o dos universidades que están en esto. Entonces todo eso es lo que ha configurado una situación de choque que en este momento va a tener Vizcarra, ¿no? ¿Qué hace el partido aprista al respecto? Porque el partido perdió la representación parlamentaria y sin embargo es uno de los partidos más importantes, no solo del Perú, sino de Latinoamérica. En este caso, ¿cuál es la posición oficial del partido aprista peruano y si hay unidad? Bueno, hemos recompuesto nuestra estructura interna. Ahora hay una nueva dirección, hay dos secretarios generales, un secretario general institucional que es Elías Rodríguez, que es una persona joven de 44, 45 El años, ex congresista de la Libertad. y es congresista de la ex congresista de la Libertad, y Benigno Chirino Sotelo, que es un dirigente sindical y es presidente, además, perdón, secretario, además de la Confederación de Trabajadores, la más antigua de De que nuestra fue patria, senador de la República. y que fue efectivamente en su momento, hace algunos años, senador de la República, un político cuajado. Y en el caso mío, yo soy presidente de la Comisión Política. Hoy a las 4 de la tarde vamos a tener una reunión de la comisión para hacer un análisis conjunto de este nuevo gabinete. Pero ya te sé decir que lo que nosotros tenemos como concepción es que desafortunadamente en nuestro país hay una guerra política que ya tiene varios años. Y eso no está cambiando, no va a cambiar, se va a profundizar. Cateriano ha sido un soldado de Nadine Heredia, tiene procesos penales abiertos por compras de armamento por órdenes de Nadine Heredia, que son absolutamente inservibles, unos helicópteros ucranianos que ni siquiera estaban fabricados en el momento en que se compraron, y al mismo tiempo la compra de un satélite que en términos generales no sirve para nada, o sea, para cualquier persona que necesite analizar la superficie de nuestro territorio desde un satélite, más fácil es la aplicación Google Maps, que es gratuita, que un satélite que costó algo así como $70 millones en la época de Ollantumal y que además se sabe que fue tercerizada por empresas intermediarias que terminaron pagando ingentes coimas. Es verdad que también ha habido un paralelo de una noticia aquí en el Perú sobre el que Susana Villarán recibió de Odebrecht y de OAS y que fueron repartidos a distinguidos dirigentes de la izquierda que se la pasaron todos estos años levantando el dedito acusador contra la oposición y envolviéndose en la bandera de la honestidad y de la decencia, ¿no? Y entonces eso también puede ser que cambie un poco las cosas, pero vemos que de todas maneras el gobierno lo que está buscando es, creo, fortalecer su posición y continuar una guerra política, ¿no? ¿Va a haber un pronunciamiento oficial del Partido Aprista Peruano después Y de la claro, reunión de hoy? sí, hoy a las 4 vamos a tener nuestra reunión de la Comisión Política y el objetivo es que lo que acordemos allí lo publiquemos, sin duda alguna. Un tema interesante que ocurrió hace pocas semanas fue la aprobación del Distrito Electoral 27, donde los miles de peruanos que se encuentran en el exterior, los miles de electores, puedan tener 2 representantes al Congreso de la República. Siempre el APRA se caracterizó por tener comités apristas en diferentes países del mundo. En este caso, cómo están coordinando con las diferentes colonias migrantes y los diferentes miembros del Partido Aprista fuera del Perú. Bueno, sí, ha habido una coordinación y a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales que encabeza el compañero Gerardo Morris, que tú conoces, hay una coordinación sólida en este tema. Hay que decir también, por el peso de la realidad, que los comités que están establecidos en los Estados Unidos son los más activos en estos temas, ¿no? En Estados Unidos se calcula que hay algo así como 1.200.000 peruanos, que es largamente la colonia peruana en el extranjero mucho más grande que cualquier otra. Y que las otras grandes colonias son las de Santiago, Buenos Aires y Madrid. también Madrid y Milán
sustantivamente dentro en Italia. Como son 2 escaños, entonces es un tema que todavía va a tener que pasar por un mecanismo de reglamento, porque si es así nada más, digamos, en crudo, probablemente siempre salga elegido el que sea lanzado por los peruanos de los Estados Unidos. Entonces va a De corresponder esa manera todavía tener más dinero para hacer la campaña, que es un y hecho, más, ¿no? y más, y más ciudadanos que Así es. votan. Entonces es evidente que eh, es imposible para un peruano que vive, qué sé yo, en Surinam, tener alguna posibilidad, ¿no? De manera que eso todavía va a pasar por un esquema en el que la ley va a tener que definir cómo se reparten esos dos distritos electorales, ¿no? La última pregunta, Mauricio. Del 1 al 10, ¿cómo evalúas esta gestión de Vizcarra? Creo que o sea, podría parecer exagerada, pero no le pondría ni siquiera 0 o 1. El hecho de que nosotros hayamos comenzado el tema de la pandemia, bueno, con un aplauso general en forma temprana, esta cuarentena que se hizo, pero que al final el resultado sea que hayamos pasado a ser el país que más muertes tiene, en el que además se han falseado todas las cifras, como lo está haciendo Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, que obviamente no están dando las cifras reales de lo que corresponde, Cuba. Son los países que menos muertos y que menos enfermos tienen, eso no se lo cree nadie. Bueno, el Perú está también en lo mismo, solo que no han podido ocultar demasiado porque, claro, su nivel de dictadura no es como el de los países que acabo de nombrar. Pero el hecho de que hayamos pasado a una situación de desastre y que ahora se esté muriendo en nuestro país cerca de 400 a 500 personas diarias, ya es una responsabilidad que a él le va a tocar. Haber empeorado de esa manera las cosas es casi como para decir que pudiera ser cómplice de una especie de genocidio por negligencia, porque no solamente no ha paliado ni frenado el desarrollo de la pandemia, sino que la ha aumentado, a diferencia de muchos otros países que sí han logrado, mal que bien, llegar a lo que es meseta. Aquí nos engañaron con el tema de la meseta desde hace 2 o 3 meses y los muertos siguen apiñados en todas partes, no hay ningún tipo de atención, y lo peor de todo es que Vizcarra tuvo la desfachatez a inicios del año 2019 de prometer que iba a construir 80 hospitales y ni siquiera ha puesto una posta. Y entonces en su afán de tapar esas mentiras ha falseado las cifras y ha engañado a la población en materia de lo que significaba la recuperación. Eh, Así que no, hay pocas esperanzas de que realmente este tema se pueda revertir, y así que yo no le pondría ni siquiera un 1, porque una persona que recibe un país que tiene una tendencia económica sólida y en un solo mes bajemos a 40%, hemos perdido 40% de la economía en un solo mes y para este mes se dice que va a ser 35%, es un desastre total, es un desastre total. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ti, hasta luego.